Presenta Beneficia, el plan de soluciones de salud, seguridad y servicios más completo del país. Catunasi, terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. La tienda del espía. Entérese de todo. Jaume y Seré, su socio estratégico en comercio exterior y logística. Bien, seguimos en la mira y nos metemos en el último bloque de la entrevista a Héctor Amodio Pérez, donde relata qué fue que hizo y cómo vivió y de qué vivió en estos 40 años en el exilio madrileño o español. Una cosa increíble o insólita que llama la atención es que hace años que Amodio Pérez vive o tiene una jubilación pagada por el Estado español con un nombre falso, con un nombre que no es el de él. Él no figura en los registros españoles como Héctor Amodio Pérez, figura con otro nombre que por supuesto no lo proporcionó. Y de alguna manera también tira abajo el mito de tantas cosas que se dijeron de él, como que trabajaba para la CIA, para el Mossad. En realidad, según cuenta, él vivió toda su vida de lo que sabía hacer. Él, antes de ingresar a la guerrilla, era un obrero gráfico del diario BP Color. Y según cuenta, esta leyenda tan heroica en su momento y tan fierrera, en realidad se ha convertido hoy en un editor de libros. Vamos a ver. ¿Qué fue de su vida en estos 40 años? He hecho lo que sé, trabajar. Al principio pensé usar algunas de las cosas que la clandestinidad me había dado para falsificar documentos, porque ese tío, hermano de mi padre, formaba parte de una red que se dedicaba a comercializar travelers robados. Y pensé que lo que había aprendido me podía valer para ganarme la vida más o menos decentemente. Y la negra me convenció que eso era un disparate, que nos habíamos salvado de la cana en el Uruguay y caer en la cana en España bajo el régimen franquista, en unas condiciones penales mucho más duras o similares a las que nos habíamos dejado atrás, y me dediqué a trabajar. Entré como un obrero más en una imprenta. Tuve la suerte de que mi trabajo en el BP Color me había dado una experiencia en materia de trabajo en sistema de impresión offset que en España no se conocía, y vine sabiendo más que gente que llevaba 20 o 25 años trabajando en España en un sistema antiguo, como era el tipográfico, y yo me encuentro con que España está empezando a salir a trabajar en un sistema nuevo que yo había conocido. Yo sabía más de planchas de Minnesota que los propios vendedores de planchas de Minnesota aquí en España. Y conocía más de papel y de bobinas y de tintas que mucha gente que estaba aquí. Entonces la gente que me había contratado como trabajador me ofrece comprar una parte de la imprenta, y la compro con dinero que ellos me dejan y que ellos me lo van descontando del sueldo. Y así empecé. Y así sigo. He trabajado durante 30 y pico años aquí en España,
ahora estoy jubilado, pero me dedico a lo que he aprendido en este momento, que es editor. Soy editor de libros. A mí un cliente me da un original, unas hojas mecanografiadas o como ahora en Word, y yo soy capaz de preparar ese original y entregar un PDF para imprenta. Entonces yo durante todos estos años he aprendido, porque he tenido que aprender cosas, y tengo un cierto prestigio a nivel del sector editorial. No como Héctor Amodio Pérez, lógicamente, Con otro nombre. sino como fulanito de tal, que soy el que da la cara por una empresa familiar que me mantiene vivo todavía. ¿Hasta qué fecha vivió con Alicia Rey Morales? Hasta 1990. Tuvo un hijo con ella aquí en España. Sí. ¿Mantiene vínculo con ella y con su hijo? Con mi hijo sí, con ella relativo. Ella no está de acuerdo en todo esto, no conoce, pero sé que no está de acuerdo porque nunca quiso que yo reviviera toda esta etapa. Ni ella quiere volver a hablar, ni quiere... No. Ella ha vivido esto de otra forma que yo. ¿En qué sentido? Ella, su máxima aspiración fue vivir para su hijo, cosa que yo también, pero ella le alcanzó con eso. Ella, tener ese hijo fue fundamental. Ella echó cuentas y dijo, hasta aquí he llegado. Yo no. ¿Y cómo ha sido su vínculo? ¿Cómo es su vínculo con su hijo? ¿Usted tiene otro hijo además? Sí, tengo un hijo del único matrimonio legal que formalicé, que fue una mujer a la cual se le adjudica haber participado en otra de las cosas que se me adjudican, que es la muerte de Pucurs. Toda esa historia del vínculo con el Mossad, la CIA y todo eso. Todo eso. Igual que ¿usted alguna vez se sintió perseguido aquí en España por miembros del MLN? No, sabía que estaba condenado a muerte, porque había sido Vox Populi. Pero nunca estuvieron atrás pisándole los talones como alguna vez se dijo. Hombre, que yo fuera consciente, no. ¿Y cómo es su vínculo, le preguntaba, con su hijo mayor? ¿Le achaca todo lo que...? Sí, me reprocha cosas. Pero fundamentalmente yo creo que lo que me reprocha, porque nunca lo hemos hablado lisa y llanamente, lo que me reprocha es que yo lo dejo, como que yo lo abandono en 1967 cuando pasó a la clandestinidad, y lo dejo en casa de mis padres y de mis hermanos. Él tuvo una niñez que no le gustó. De padre ausente, digamos. Sí, parte de eso. Después, él sabe toda esta historia, él la conoce. De cabo a rabo. Porque yo se la manifesté, yo se la conté. ¿Y a su otro hijo? ¿Su otro hijo no quiso saber nunca? ¿El hijo más pequeño nunca lo quiso saber? Nunca, porque nos lo planteamos con Mercedes, con Alicia. Nos planteamos más de una vez, a este hijo tendríamos que decirle, y se lo planteamos y nos dijo que no necesitaba saberlo, que le alcanzaba saber que sus padres eran los que él conocía, como él los conocía, con los nombres
con que nos conocía. Y nunca más se habló del tema. Te estoy hablando de esto hace más de 25 años. Y estos 40 años, sacaba la cuenta, son 16.000 noches en las que usted se iba a la cama. ¿Cómo le pesaba esa historia de...? Me pesó cuando te enfrentas a eso. Cada vez que abrías los diarios y te enterabas de que fulanito había escrito un libro o decía de mí lo que decía sin fundamento, sin haber comprobado absolutamente nada, nada más que porque un fulano o un mengano se le había ocurrido decirlo, pues cada vez que salía una noticia, pues sí, pues sí, ella salía y escribía y iba a mandar una carta, iba a decir esto y después no dice nada. Hice intentos serios de publicar todo esto y nunca conseguí. ¿En qué momento toma la decisión de salir, de llegar a este punto? Me cabrea fundamentalmente, o sea, el que desencadena todo esto es Sabalsa. Sabalsa lleva desde el año 95 convirtiéndose en el defensor de la verdad. Yo tengo el entripado interno de haber asumido una responsabilidad que no es mía. ¿Qué responsabilidad? De ser el responsable de la debacle del MLN. Y yo no fui, yo quise salvar al MLN porque creía en el MLN. Yo era un integrante del MLN. Yo no quemé años de mi juventud y de mi vida y dejé a mi hijo y todo lo demás por correr una aventura. Todo eso tenía un fundamento ideológico y político. Y cuando se me adjudica, no una vez, 10, 15, 20, 25 veces, una responsabilidad que no es tuya, pues llega un momento que explota. ¿Por qué explota? ¿Por qué explotó ahora y no explotó antes? Por la muerte de mi padre. ¿Que murió cuándo? En el 2009. Eso, digamos... Yo estoy libre, o sea... Porque su padre no quería que usted saliera. No. Mi padre durante muchísimos años, fue el único apoyo real, efectivo, que yo tuve. ¿Usted tiene amigos? Depende del grado de valoración de los amigos. La valoración la hace usted, no se la voy a hacer yo. Tengo amigos, claro. Tengo amigos que me conocen, tengo amigos aquí en España, tengo muy pocos en Montevideo, muy pocos, que también opinaron de que no tenía que meterme, que tenía que dejar. Al principio, lógicamente, durante la dictadura, no podía hacer nada, ni abrir la boca, ni decir nada, porque además yo de alguna manera estaba dependiendo de que un sector del ejército no dijera, sí, fulanito está en España bajo el nombre de fulanito de tal. Pero es, digamos, entonces, la dictadura terminó en el 85. Una etapa, digamos, que yo me mantengo. Pero a partir de 1985, con la amnistía y todo lo demás, primero hay un proceso de integración del MLN, una expectativa, o sea, en ese momento está en un resurgir de la democracia, que yo saliera a decir que esos que estaban siendo aplaudidos en la calle eran los que habían provocado la debacle, eso era como pegarme un tiro en el medio de la frente delante de todos. Sí, además nadie me hubiese hecho caso.
¿Usted estuvo en Uruguay en todos estos años? Sí. ¿Cuántas veces? Muy pocas, menos que las que... Pero estuve algunas, sí. ¿Piensa volver? La verdad que no. La verdad que no. Depende, un momento. En las mismas condiciones que fui, que nadie sabía, Sí, sí. que yo entraba y salía allí. Nunca fui directamente a Montevideo, nunca. Cuando usted toma la decisión de salir a hablar, definitivamente toma la decisión de salir a hablar, ¿valora el hecho o piensa o cómo pensó el hecho de que amplísimos sectores no le van a creer? Bueno, pero eso lleva siendo así desde siempre. No, pero antes usted no había hablado y ahora habla. Ya, pero hablo precisamente porque, como decíamos cuando éramos niños, esa balsa me mojó la oreja. ¿Le importa a usted que le crean? Claro, ¿cómo no me va a importar? ¿Usted piensa que, ¿usted piensa que le van a creer? Hay un sector de gente que yo creo que sí. Que sí. Los que están implicados en mantener la historia oficial, ¿no? Y de esos hay muchos. No hay más que meterse en internet y ver lo que opina uno y lo que opina otro. Y hay muchísima gente a la cual yo le dirigí las cartas que no ha querido divulgar las cartas porque sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Lo que pasa es que están metidos en la estructura que hizo posible la verdad oficial. A mí lo que me preocupaba, que fue la intención de todas las cartas y de todos los intentos que hice antes de dar a conocer esto que estoy diciendo, fue que se sepa que hay otra versión de las cosas. Y a mí se me adjudica una responsabilidad que no tuve, se me adjudican hechos que no cometí. Objetivamente yo sé que es así y no puedo decir más. Si se sigue diciendo todavía lo de la cárcel del pueblo, eso es un hecho. Se sigue diciendo. Esa balsa lo mantiene, lo saca a relucir cada 2 por 3 y se sabe que no es así. Y como esas son las otras. Porque se tomó una decisión, Amodio es nefasto, Amodio es un trepa, Amodio es esto, Amodio es un traidor, y entonces después hay que montar todo el argumentario que tenga como fin llegar a esa conclusión. Amodio no liquidó, Amodio es un traidor. No, Amodio nos dijo en mayo del 72 que íbamos por mal camino, no le hicimos caso, no podíamos salir a decir que nosotros, los líderes indiscutidos, porque rompieron el MLN para llegar a la dirección, porque se creyeron que iban a ser los próximos héroes nacionales, no podían reconocer que se habían equivocado. Que un tío que decían que no tenía la más mínima capacidad política, porque lo dicen, por lo visto yo era el más tonto del pueblo, jamás abrí la boca, nunca planteé una duda, nunca planteé una discrepancia, la negra me manejaba, o sea, como un ser tan inferior va a tener razón cuando ellos, los líderes, los que habían leído a Mao, a Lenin y a no sé cuántos, los que habían intentado copiar a Ho Chi Minh y a Griva, iban a tener un arma nueva que iba a desarrollar por fin la lucha campesina en el Uruguay, que esa es otro de los mitos. Resulta que todo el interior eran campesinos. Y campesinos, un día se hizo un censo y había un 1%. Pero había que romper la hegemonía de la ciudad.
Fue una lucha del interior contra Montevideo, organizativamente, por gente que se creyó que eran los líderes de ese sector. Y nos llevaron a todos al matadero. Nos hubieran liquidado igual, seguramente, habrían tardado más. O a lo mejor no. A lo mejor hubiéramos sido capaces de hacer determinado tipo de acciones, determinado tipo de alianzas. No sé cómo se pudo haber desarrollado, porque no lo teníamos claro. Y la verdad, no me voy a poner a pensar qué pudimos haber hecho. No, eso ya lo superé. Lo único que quiero es que se sepa mi versión de las cosas. Después que cada cual saque su conclusión. Y ya está. Ni quiero volver al Uruguay, ni necesito volver al Uruguay, ni estoy enfermo para volver al Uruguay, ni quiero morirme en el Uruguay. No, el Uruguay me echó. Y yo me fui. Tuve que irme. Cuando pasamos la frontera, la negra miró para atrás. Yo no miré. No iba a volver nunca. Terminé volviendo. Menos veces de las que hubiera deseado. Pero no es esa mi meta. A mí lo que me cabrea profundamente es que se sigan manejando las mismas cosas que fueron necesarias para salvar una situación en 1972 y que la sigan usando al día de hoy, cuando nada más que repasando lo que está escrito se demuestra que no es cierto. Muy bien, y hasta aquí la entrevista a Héctor Amodio Pérez, una historia que en realidad es una historia puntual, que se inscribe en una historia más grande, que fueron aquellos años del plomo, que terminaron con la dictadura militar, un enfrentamiento armado entre dos grupos que en apariencia se podía pensar en aquellos años que estaban enfrentados ideológicamente, que pensaban muy distinto, pero que con el paso de los años esas diferencias se fueron revelando no tan amplias. Por lo menos los militares y los tupamaros pensaban igual acerca de que la democracia estaba caduca, de que había que tirarla abajo, y lo que nos legaron fue una historia de sangre y de violencia que de alguna manera, en el sentido del rencor, llega hasta nuestros días, una historia que ojalá nunca más. Les agradezco que hayan estado ahí, los esperamos el jueves próximo. Hasta entonces. ¿Y usted qué piensa hoy en día, 2013, de la lucha armada? Que en este momento no es necesaria. Se puede lograr transformaciones muy profundas, sin la lucha armada. ¿Qué pasa? Que yo no sé hasta dónde un pueblo que es capaz de modificar una situación interna en lo político es capaz de mantenerla sin haber cohesionado internamente una fuerza interna que yo sigo pensando que solo la lucha armada es capaz de cohesionarla. ¿Y cómo lo ve a Mujica como presidente? Que hace lo mismo que ha hecho Lula, lo mismo que está haciendo Correa en Ecuador, lo que le dejan, lo que el sistema económico mundial le permite. Nunca hicimos nada para triunfar. Que ese es uno de los temas que son tabú, que no se hablan. Ni fui el más audaz, ni fui el más fierrero, ni fui el más arriesgado, porque no arriesgábamos nada. En las acciones de la 15, el riesgo que se corría era mínimo. De la misma forma que he negado participar. O sea, ¿por qué tengo yo que hacer creíble diciendo una mentira? O sea, yo tengo que decir que sí, que entregué gente, para que digan, ah, pero mira, resulta que este al final hizo lo mismo que todos. ¿No? Si hubiera tenido que entregar, lo que pasa es que no tenía nada que entregar. Pero si hubiera tenido que entregar, entregaba. No hubiese entregado. Por la negra. Con tal de que no la torturaran. Y
cuando se me adjudica, no una vez, 10, 15, 20, 25 veces, una responsabilidad que no es tuya, pues llega un momento que explota. ¿Por qué explota? ¿Por qué explotó ahora y no explotó antes? Por la muerte de mi padre. Ni quiero volver al Uruguay, ni necesito volver al Uruguay, ni estoy enfermo para volver al Uruguay, ni quiero morirme en el Uruguay. No, el Uruguay me echó. Presentó Antel. Avanzamos juntos.